Tenemos nuestro espacio para hablar de economía en Facilito y por supuesto siempre hay un impacto directo de la educación cuando hablamos también en términos económicos, porque hablamos del futuro del país, de la población económicamente activa que será en el futuro. Así que estamos con Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo, que nos trae cifras un poco de espanto. Paola, buenos días. Hola Fátima, buenos días. Efectivamente, son cifras tristes. Ya casi siempre cuando hablamos de educación y los logros que se dan en educación no salimos muy contentos, pero hay que decir además que en este momento pasan tantas cosas en el país a la misma vez que creo que no se están poniendo lo suficiente los reflectores en este tema, ¿no? Y hace poquito han salido los resultados de la Encuesta Nacional de Logros de Aprendizaje del año 2023 y hemos visto un deterioro bien importante en los logros de aprendizaje, de estos exámenes que se hace una muestra de los chicos de segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de secundaria. Vamos a ver ahora cuarto de primaria como un ejemplo. Si uno lo compara con el año pasado, ve un deterioro más o menos pequeño, en algún caso una mejora, pero nos vamos a comparar con antes de la pandemia, ¿no? Porque nos ha pasado una serie de cosas. Hubo la pandemia, se cerraron las escuelas, el cierre fue largo y después han pasado otro tipo de cosas que no son directamente relacionadas con la educación, pero sí con los hogares, como la inflación, como la pobreza. Entonces vamos a hablar un poco de qué ha pasado, ¿no? Veamos acá matemáticas y lectura. Los resultados en matemáticas y lectura se han deteriorado bastante entre el 2019 y el 2023. En matemáticas, en promedio a nivel nacional, los chicos que lograban un nivel satisfactorio era el 34%, solo un tercio de los chicos. Tampoco estamos hablando de una maravilla, claro, está mal. Un tercio de los chicos, y esto se ha reducido a 22.5% en el caso de las matemáticas, que es donde digamos el choque ha sido más fuerte. Y con un margen de error, ¿no? Todas las cifras tienen un margen de error. Sí, para arriba y para abajo siempre. Claro. Sí, pero de todas maneras, o sea, es una diferencia importante. Entonces el deterioro es claro. En lectura es un poco menor, de 34.5 a 33. Si lo comparamos con el año anterior, con el 2022, vemos una mejora de un punto, que es muy poquito. Sí. Así que en realidad esto es bastante preocupante. En particular las matemáticas, es una cosa que a mí me tienen muy preocupada. Y bueno, y vemos el tema. En realidad afecta a todos los grupos, urbano, rural, privados, públicos, pero hay que decir que en el caso urbano el deterioro es aún mayor, igual como hemos visto con la pobreza, ¿no? Hemos visto que la pobreza ha atacado más a las zonas urbanas, los logros de aprendizaje también han caído más en zonas urbanas, en un momento vamos a ver por qué. Pero mira, en el año 2019 teníamos 37% de logro de niños que alcanzaban nivel satisfactorio en matemáticas y ahora solo 24%. Terrible. Y aquí nos hablas de los privados, Paola. Sí, así no hay ni garantía ahí, pagar un poco más. No, y eso, porque claro, esto es un promedio, pero cuando uno divide los privados por, digamos, grupos, hay un grupo de privados que tienen incluso peores resultados que los públicos, ¿no? Sí vemos en general, si uno ve el promedio grande, que los privados tienen un mejor resultado que los públicos, pero aún así estamos hablando de números muy bajitos. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, Paola, y siempre es importante decirle a los padres que nos están viendo, esto no se trata solamente de tener un A, B, C, D o una buena nota en la libreta, sino que esto habla del desarrollo aptitudinal de los niños ya cuando vayan a querer ser profesionales. Así es, y por eso hablamos de esto en un espacio de economía, ¿no? Porque lo que les pasa a estos niños en el hogar, digamos, por resultado de la economía, sea la inflación, sea el crecimiento, si sus papás tienen trabajo o no tienen trabajo, afecta su capacidad de aprender. Pero también esta capacidad de aprender afecta los ingresos que van a poder obtener en el futuro. También. ¿No? Entonces veamos, si vemos costa, sierra y selva, vemos que la selva es la zona más afectada siempre, la verdad, por tanto la pobreza, como hemos hablado la semana anterior, como en este caso los logros de aprendizaje, ¿no? O sea, tienen una serie de componentes que hacen mucho más difícil para estos niños poder aprender. Históricamente desatendido. Históricamente desatendido en varios sectores a la misma vez, ¿no? La costa y la sierra están un poquito por encima del promedio nacional, pero miren, o sea, estamos hablando en el mejor de los casos de un cuarto de los niños obteniendo resultados satisfactorios. Nunca llegamos al 30% en cifras actuales. En este momento. Y debo decir que en todos, lo que vamos a ver a continuación, costa, sierra, selva, nacional, las regiones, en todo ha habido un deterioro en comparación a antes de la pandemia.
¿no? Entonces no estamos avanzando, ¿no? Y ahora veamos las regiones. Tacna es la región que tiene mejores resultados en el caso de matemáticas, pero quiero decirte que en el 2019 estaba cerca del 60% este número. O sea, de nuevo, ¿no? También ha bajado 10%. Ha bajado bastante, ¿no? Lima está cerca del promedio nacional. Loreto es el caso más alarmante de todos. Solo el 4% de nuestros niños están obteniendo los resultados satisfactorios. 4%, ¿no? Y acá la alarma. En el mejor de los casos, en la mejor región, solo la mitad. Pero claro, vamos a pasar a la siguiente gráfica, pero a ver, si esto pasa en el colegio, ¿qué tipo de alumnos llega a la universidad, Paola? ¿Cómo se van a desarrollar? Si es que llegan, por ejemplo, o a la carrera técnica. Sí. Es decir, ¿qué tipo de profesionales luego egresan? Claro, eso limita mucho su capacidad de aprovechar los insumos que se le vayan a dar, ¿no? Y bueno, veamos, ¿cuáles han sido los factores que más han influido sobre estas dificultades para aprender? ¿No? Tenemos solo 30% de los colegios a nivel nacional que tienen todos los servicios básicos más importantes: agua, luz, saneamiento, ¿no? Entonces, ni el 30% otra vez. Así es, entonces ni el 30%, y si lo dividimos, ya vemos las regiones de la selva, este número es mucho más complejo, ¿no? O por ejemplo, en Piura, digamos, tú puedes tener colegios que tienen agua, pero no todo el día. Exacto. Entonces es una serie de factores que complican mucho a estos colegios, ¿no? Luego tenemos los docentes poco capacitados, 25% de directores lo señalan, y a pesar de eso tenemos cosas como lo que el Congreso hizo. Exacto, que nos obliga a volver a contratar de manera fija a profesores que no han pasado sus pruebas. Esto debería alarmarnos enormemente, porque estas son las cosas que pasan cuando permitimos que esto avance. Exactamente, exacto. ¿No? Miles de docentes que van a regresar. Así es, y bueno, lamentablemente estamos viendo problemas de concentración en los chicos. Y acá sí hacer una mención a lo que ha pasado con el aumento de la pobreza, con la inseguridad alimentaria, con el rol que tiene el Estado vía Jaliwarma, por ejemplo, la ¿no? anemia, etcétera. Sí, entonces todos esos deterioros, como te digo, la economía afecta a los chicos en su capacidad de aprendizaje, y esta capacidad de aprendizaje también afecta a la economía al final del día, porque estos son los chicos que van a ser los trabajadores del futuro. Ahora esta información la tiene usted, que está en su vivienda, que está en su centro de trabajo, pero también esta información la tienen las autoridades. La gran pregunta es ¿qué hacen con esta data? Si solo la observan, si solo evitan hablar de ella, o realmente harán algo, pero no para ahorita o esta gestión, sino a largo plazo, porque las consecuencias, los logros se ven de aquí a varios años. Y son vidas que no van a recuperar estos aprendizajes, lamentablemente, ¿no? O sea, Paola, como siempre, gracias por traernos la verdad en Facilito, economía en Facilito, información muy útil para usted también.